Paradojas de estos tiempos. Desde hace unos meses el Telecán se cae un día sí y otro día se levanta. Ahora parece que avanza y que en las próximas 3 semanas podría quedar concluida la negociación, pero se empalma ahora con la aprobación, incluso ya ratificado por el Senado mexicano, del TPP con los mercados de Asia y también la conclusión de la modernización, la actualización del Tratado de Libre Comercio con Europa. Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que sí no se mueve y se mantiene bastante estable es la falta o la caída de la inversión en el país. No están llegando los capitales ni la inversión que habría supuesto, digamos, la mejora o la conclusión de todas estas negociaciones comerciales, y México básicamente se mantiene en los índices de confianza internacional y de mediciones de la inversión hacia el país en los mismos niveles que los últimos años. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Hoy tenemos declaraciones del representante comercial de Estados Unidos en la negociación del TLC, Lighthizer, diciendo que en las próximas 3 semanas hay que apurarlo porque si no sería difícil que por las elecciones intermedias en Estados Unidos se firmara o se aprobara y se ratificara en el Congreso de Estados Unidos el Telecán. Es la historia de todos los días, un día se nos cae y otro día se levanta, pero a diferencia de la situación que prevalecía hace unos meses, hoy a México incluso se le empalman las firmas de tratados comerciales. Ahí está el que acaba de ratificar el Senado, el TPP, con los mercados asiáticos. Está también, por supuesto, la conclusión de la negociación con la Unión Europea. Y a la fecha son ya 11 con el TPP, tratados comerciales que tiene México con casi medio centenar de países. Muchas gracias por estar con nosotros, Demian Sánchez, como todos los miércoles. Un placer tenerte, experto, especialista en política pública y además trabajando en la campaña de Margarita Zavala. Aribel Contreras, coordinadora de la carrera de negocios internacionales de la Ibero, muchas gracias. Al contrario, José. Un placer tenerte. Buenas noches. Ayúdanos a resolver la paradoja. ¿Será en efecto que la posibilidad de que se cayera el TLC, una de las, digamos, consecuencias positivas que ha tenido es que ha movilizado al gobierno mexicano y le han tenido que meter presión, ha tenido quizá que aceptar algunas negociaciones que estaban largamente ahí postergadas, por ejemplo, con la de la Unión Europea, una actualización después de un tratado que lleva más de 20 años, y ahora lo del TPP, que lo sacaron en el Congreso sin consulta, fue directo, vámonos, fírmenle, apruébenle, vámonos. Eso está teniendo como consecuencia la trabazón en el TLC. Pues mira, José, desde el año pasado que inició la primera ronda, en agosto, yo he venido argumentando y sosteniendo que Estados Unidos no se va a salir del Telecán, a pesar de estos topes, a pesar de estos altibajos, a pesar de la bipolaridad de los tweets de su presidente. La verdad es que Estados Unidos sí ha venido ganando, por supuesto que sí ha tenido beneficios económicos, y al momento de retirarse, los estados que votaron por él se verían afectados. Entonces, el día de hoy yo sigo sosteniendo de que Estados Unidos no se va a salir, a pesar de todo lo que ha pasado en 7 rondas. Pero le está funcionando, digamos, la estrategia a México de diversificar, tratar de abrir nuevos mercados, posibilidades en otros mercados como consecuencia de esto, o ya son negociaciones que venían de mucho tiempo atrás y coincidieron. Sin duda alguna podemos ver que se empalmaron 3 acuerdos, ¿no? Como bien atinadamente tú dijiste, el Telecuem, el TPP y el Telecán. Exacto. El Telecuem, pues desde hace 2 años iniciaron las renegociaciones. Fue una coincidencia que cuando entrara el presidente estadounidense se viniera esta situación de también renegociar el Telecán. Sin embargo, hace 2 años el Telecuem, los negociadores por parte de la Unión Europea y por parte del equipo mexicano no sabían que un año después iban a estar de manera paralela también en renegociación del Telecán. Y recordemos que en el año 2017, cuando en enero anuncia el presidente de Estados Unidos la retirada de su país del TPP, se calmó mucho la renegociación, es decir, el resto de los 11 países, incluyendo México, estuvieron muy pasivos, no hicieron nada, inclusive se habló en los medios de que el TPP ya no iba a prosperar.
Meses después, Japón es quien toma el liderazgo, toma las riendas y les propone a los países que se rescate con 11 países miembros, es decir, 12 menos 1, que es el de Estados Unidos, que sí se retomara, se acelera el proceso de renegociación por parte de los 11 países, no solo México. Fue casualidad. Ahora pero todo esto, Demian, ¿crees que reposiciona un poco a México en el mundo? Que vuelve, digamos, a impulsar la imagen del país y, por supuesto, si es así, buenas noticias para el gobierno en un año electoral. De noticias buenas están ayunos. Yo creo que no es nada nuevo para los mercados internacionales. Ya llevamos varios años con tratados de libre comercio con más de 40 y tantos países. Somos reconocidos como un país abierto que siempre apoya en la OMC, cosas así. Yo creo que no es nada nuevo que digan, México va a volver a estar de moda, ¿no? Que regrese el Mexican Moment que se comentaba al inicio de esta administración. Lo que sí es cierto es que llega a dar un poco de certeza, sobre todo en el tema de inversiones. Todos están muy nerviosos que se va a acabar quizá el Telecán, la inseguridad, la corrupción. Ha habido muchas razones por las cuales inversionistas están deteniendo sus inversiones y yo creo que mínimo afianzar estos dos que ya tenemos, la modernización del tratado con Europa y el TPP, sí puede dar certeza para que algunas de estas inversiones se puedan destrabar. Entonces no es nada nuevo, si acaso nada más ayuda a suavizar el mal momento por el que estábamos pasando. Pero fíjate, a ver, tú dices, ayuda a suavizar y a dar certeza a la inversión. Sin embargo, lo que hoy tenemos es la percepción y las mediciones, las calificaciones sobre el país en términos de la afluencia de inversiones extranjeras describen un panorama más bien estancado. No se ha movido mucho. No sé si sea demasiado poco tiempo o si habrá que esperar para ver, o si son otros factores los que están incidiendo, pero las inversiones no se están moviendo, están más bien estancadas, o me equivoco. No, estás en lo correcto, José. ¿Por qué? Esto mucho tiene que ver con uno de los temas álgidos que están en el TLK, muy atorados, que tiene que ver con el capítulo de solución de controversias. La solución de controversias es un mecanismo de derecho internacional que forzosamente tiene que estar en cualquier acuerdo comercial. Sin embargo, recordemos que Estados Unidos, su postura desde un inicio fue que se eliminara el capítulo 19, que habla de controversias en materia de dumping y subsidios. Entonces, ¿qué generó? Mucha incertidumbre por parte de las empresas de decir, mi capital no va a estar seguro en caso de que este capítulo se elimine, y de manera paralela, a lo largo de las rondas, también Estados Unidos luego agregó la llamada Sunset Clause, que es la cláusula de terminación. Determinación 5 años, súbita, ¿no? Exactamente. Sí, revisión. Entonces, cada 5 años. Qué ilógico es negociar un Telecán, pero donde yo le agregue el componente muerte súbita a los 5 años, entonces imagínate qué inversionista va a querer poner su capital a largo plazo si en 5 años no sabe qué va a pasar. Si en 5 años concluye el Telecán y a ver si es que lo renegocian por un periodo adicional. Entonces, estos dos temas álgidos que siguen en la agenda el día de hoy, y veremos qué sucede el 7 de mayo, cuando nuevamente se reúnan los 3 ministros, hemos de poder observar y analizar qué es lo que finalmente va a pasar con los 5 temas álgidos, pero 2 son los que acabo de mencionar. ¿Qué estarías, lo que estarías diciendo, Aníbal, es que no es suficiente, digamos, el tratado con Europa o con los mercados asiáticos si no se resuelve el Telecán para dar para volver a ser suficientemente atractivos y atraer inversión, o es que hay otros factores independientemente de las partes comerciales? No es suficiente. Llevamos años hablando de la famosa diversificación y no lo hemos logrado. Y si estos 2 acuerdos que ya se aprobaron tienen algún impacto, será a largo plazo. No es algo que podamos decir, todas estas pick-ups que estaba mandando Estados Unidos me voy a voltear y mandarlas ahora a Japón o a Europa. No es viable. Entonces, si acaso en el largo plazo nos ayudarán, pero coincido, estamos detenidos por un montón de otras razones. La incertidumbre del Telecán, y la otra, pues ahora es la incertidumbre política en México, ¿no? Los inversionistas e incluso el gobierno estadounidense mismo, pues ya ha empezado a nombrar a ya sabes quién, ¿no? Como una posible, pues un detrimento para hacer negocios, para poder invertir en el país. Entonces yo creo de aquí a la elección, pues va a ser difícil que
que se decida algo, y dependiendo de la elección y dependiendo de lo que pasa con el Telecán es cuando a lo mejor ya se pueden abrir las compuertas nuevamente. Ahora, me llama la atención, ahí está otro factor que puede estar incidiendo, el tema del proceso electoral, pero cuando uno de repente voltea y ve las calificadoras, los índices, los que están midiendo los flujos de inversión internacional y cómo se están yendo de un país a otro, algunas de las cosas que siguen señalando especialmente no es tanto ni siquiera la parte de los acuerdos, sino, por ejemplo, transparencia en la política económica, corrupción, política fiscal clara, seguridad. ¿Cuál de todos? Porque esta es otra variable más. ¿Cuál de todas es el que está incidiendo? Porque además, ojo, todos los candidatos están hablando de que es una prioridad atraer inversión a este país. Sin duda, es importante que identifiquemos que el tema de inseguridad y de corrupción son dos banderas que están en mega rojo ante la imagen internacional que nuestro país está teniendo. No en balde, Transparencia Internacional pues ha rankeado a nuestro país en una pésima posición dentro de 123 países que califica, y de ahí partimos que hay una base sólida para poder considerar que México se encuentra en una situación interna sumamente álgida, además de los temas de política exterior y de política comercial, con esta diversidad comercial. Si a eso además o se le agregamos que México ocupa el lugar 51 de 137 países dentro del índice de competitividad global, que apenas hace 2 meses sacó el reporte el Foro Económico Mundial, pues estamos viendo que si son 137 países y estamos en la posición 51, no somos precisamente un país competitivo que pueda atraer capital. Tenemos muchas, obviamente, beneficios y muchas ventajas, pero en cuestión de competitividad no lo somos, y en cuestión de innovación menos. El índice de innovación global de 127 países ubica a México en la posición 58. Es decir, México requiere inversión extranjera directa, externa, para que puedan, además de los capitales, transferir tecnología a nuestro país, porque muchos otros países están mucho mejor que nosotros, entre ellos Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, y por el otro lado, 8 de los 10 países que conforman el TPP. Entonces, ahora llama la atención porque algunos de estos acuerdos no se conoce, por ejemplo, el texto completo con la Unión Europea, pero si uno ha seguido las negociaciones, tendría a pensar que recogen algunas de estas preocupaciones, incluyen cláusulas democráticas, incluyen mecanismos contra la corrupción. Lo mismo que también en la propia renegociación del TLC. Es decir, sí hay, digamos, un esfuerzo de parte de esas, o dentro del marco de esas negociaciones internacionales, para recoger una problemática que ahuyenta las inversiones. Hay un esfuerzo, pero claramente un tratado de libre comercio no es la herramienta para reducir la inseguridad en México, o la corrupción, o la falta de transparencia. Es incluso tan absurdo como cuando decimos en México no ha habido suficiente desarrollo en el sur del país y es culpa del libre comercio. No tiene nada que ver. El atraso que vivían ciertas partes del país ya estaba ahí, no tiene que ver el Tratado de Libre Comercio. Estas cosas, por supuesto, ayudan en el margen, pero lo que necesitamos es un gobierno que, en el tema de seguridad, pues que defienda a los empresarios y a los mexicanos de la inseguridad. Justamente este fin de semana hubo otra historia que en Guerrero 2 tiendas de almacén se negaron. Se negaron, ya pagaban sus extorsiones que venían a derecho cobrarles. De piso. Ya pagaban derecho de piso. Les vinieron a cobrar más, se negaron, les saquearon la tienda, tuvo que cerrar. 35 millones de pesos de pérdida de inventario. Entonces, en Arcelia. Exactamente. Entonces, un tratado de libre comercio no va a poder resolver eso, y mientras no tengamos la presencia del Estado mexicano solucionando ese tipo de cosas, transparentando todas las compras de gobierno para que no haya corrupción y todo, pues no hay tratado de libre comercio, ni el de Estados Unidos y Canadá, que para nosotros es el más importante, ni ese nos va a resolver estos problemas. O sea, podemos decir, tenemos tratados de libre comercio con todo el mundo, 11 países ya, si incluimos el TPP, ¿no? que abarcan a medio centenar de países si sumamos los acuerdos regionales, pero esto es insuficiente frente a algunas instituciones internas y externas. Vamos a seguir sobre las internas, pero también sobre las externas, y una de ellas es la que apuntabas hace rato, y es el enfrentamiento que tiene, o la distinta visión que tiene Donald Trump respecto de instituciones como la OMC,
que ahí se ha canalizado alguna parte, digamos, de los conflictos comerciales internacionales. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Los tratados comerciales, los acuerdos que está celebrando, que está alcanzando México con Europa, con Asia, posiblemente en mayo también con el Telecán, a marchas forzadas. El barco va a todo vapor y comentábamos en el corte, Demian Sánchez, especialista en política pública, con una aceleración brutal, porque parece, nos decía Aribel, dando un dato sobre 99, que no quieren ninguno de los socios que se llegue a las elecciones sin haber terminado, sin haberlos concluido, y de ser posible, ratificado. Pues viste lo que pasó en el Senado. Lo sacaron, pero sin leerlo, sin consulta pública y sin leerlo, lo votaron a favor. Sí, ahora sí que la mafia en el poder, ¿no? De gobiernos internacionales, el gobierno mexicano, la actual administración, el actual Congreso, todos se están poniendo de acuerdo para sacar esto rápido. Es una confabulación. Ahora sí que la mafia del poder está, yo creo que en el buen sentido, amarrando algo que le conviene a todas luces al país. Entonces es momento de avanzar. Ojalá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Estados Unidos también, yo le he visto ya mucha prisa por el mismo tema, estoy seguro. Sí. Ojalá ya podamos concretarlo y amarrarlo pues antes de sus elecciones legislativas. ¿Ese es el tema? O sea, sí hay una convergencia de intereses para dejar esto amarrado y bien amarrado, por si hay alternancia en la presidencia de México. Y por supuesto, el cambio en la composición del Congreso en Estados Unidos en las intermedias de noviembre. Sin duda el cambio de poder en México del 1 de julio, sin duda, coincido con Demian, pues las elecciones intermedias de noviembre de Estados Unidos, en octubre también hay elecciones en algunas provincias de Canadá, pero yo diría que también va a ser un instrumento que va a utilizar el presidente estadounidense para su reelección. Él hoy en día ya está en precampaña, ¿eh? Entonces, para él es muy importante decir promesa de campaña cumplida, y él ya se visualiza que va a estar 8 años en el poder. Entonces, para él es un arma y es un instrumento en 2 vías. La primera, porque el 30 de junio de este año vence la autorización que el Congreso le faculta al Ejecutivo para lo que conocemos como el fast track. Entonces, tendría que solicitar una extensión de esta autorización para que él pueda negociar el Telecán versión 2 de manera express en caso de que ya quede listo este documento, como bien hemos visto, para este mes de mayo. Y el segundo, porque para él es sumamente importante tener la bandera de lo logré, tengo mi estrellita, para que de esa manera él garantice que el Congreso, él va a tener mayoría para que le puedan autorizar su muro fronterizo, acabar con el programa DACA, el programa que ahorita de desnuclearización está viendo con Irak, el tema de Corea del Norte. O sea, Estados Unidos tiene muchos frentes. México es uno más. Entonces, para Estados Unidos es clave el que se pueda cerrar el Telecán a marchas forzadas, pero que se cierre pronto. Y es que sí, también la lógica y las prioridades políticas en Estados Unidos están sin duda incidiendo. Lo estamos viendo, un país que pareciera estar un poco más aislado, no solamente se salió del TPP, ahí está lo que acaba de ocurrir con algunos dicen drama político de las amenazas de poner aranceles al acero y al aluminio, que 30 años después, 30 días después, vuelve a prorrogarlo. En una estrategia que pareciera que lo que pretende es negociar, bueno, como él ha dicho, bilateralmente, y esta clase de amenazas de sanción sirven para estar tratando de conseguir condiciones más ventajosas de los acuerdos. De acuerdo, y todo pues en los cálculos políticos que no necesariamente son los más racionales, ¿no? Y aquí, en un momento desafortunadamente nos llegó la renegociación del Telecán con muchas amenazas, nosotros casi pues, no tuvimos nada que ver y nos llegó, y ahora no por nada que estemos haciendo nosotros, pero parece que también se vaya a resolver, afortunadamente, porque sí era un escenario muy complicado y insisto, no basado en la realidad, no basado en qué le conviene a los países o no, porque a todas luces nos conviene a los 3 países seguir en esto, pero los cálculos políticos han sido tremendos y coincido, afortunadamente ya se están alineando los astros y parece que sí podemos sacar algo interesante. Ahora, ahí sí me preocupa una cosa, y lo comentabas tú, Aribel, hace un momento, y es esas amenazas y el momento político, la necesidad también aquí de tener
un triunfo que llevara al proceso electoral de parte del gobierno de Peña Nieto, uno se pregunta, ¿y qué es lo hasta dónde nos pueden llevar a ceder en una negociación, sobre todo en esos dos términos, en esos dos temas: controversias, solución de disputas comerciales y reglas de origen? Creo, por lo que decía el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que son los dos puntos que no se han cerrado. De hecho, son 5 temas álgidos que tienen que ver con compras al gobierno, la estacionalidad de los productos agrícolas, solución de controversias, la famosa Sunset Clause y las reglas de origen en el sector automotriz, que ahí yo creo que de los 5, peor aún está justamente el de reglas de origen, que en teoría el 7 de mayo va a haber una contrapropuesta mexicana, por fin, por parte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, donde a lo largo de todas estas rondas que se tuvieron y estos meses que estuvieron negociando, hubo varias propuestas estadounidenses que tenían que ver con el tema salarial y que tenía que ver con el tema del componente de materia prima que se utiliza en los vehículos armados en la región. Entonces, tenemos que estar muy atentos, ver qué pasa el 7 de mayo, porque en teoría la propuesta mexicana viene a dar una posible salida, una válvula de escape a estos temas álgidos. ¿Sabes qué esperas que traiga esa propuesta? Una ¿aceptar combinación. el incremento del porcentaje de componentes producidos dentro de la región? Se rumora que sería un híbrido entre la propuesta canadiense y todos los componentes de Estados Unidos. ¿Qué no va a contener? La cuestión salarial, porque obviamente el componente salarial para México es un tema de política interna, no es un tema que se ponga a negociar dentro de un Telecán. ¿Qué sí puede contener? Que del 62.5% que ahorita está el contenido regional de la industria automotriz, la primera propuesta que hizo Estados Unidos era subirlo al 85%. Al día de hoy, ellos ya se bajaron al 75%. Sí. Canadá hizo una propuesta en la ronda 7 donde dijo, ¿por qué no hacemos una diferenciación entre los automóviles tradicionales de combustión interna con aquellos automóviles híbridos, y de esa manera el contenido puede variar haciendo distinción por tipo de automóvil? Estados Unidos no lo aceptó y es muy factible que ahora México ceda, incrementar un porcentaje de contenido regional, pero de manera paulatina. Es decir, que se esté hablando de que para poder alcanzar el 75% de reglas de origen en contenido regional del sector automotriz, se dé un lapso de tiempo, unos 5 años, para que se alcance. ¿Por qué es importante este tiempo, José? Porque no nada más es poner un número, doy el salto y ya todo queda arreglado. No, se requiere desarrollar proveedores en Canadá, Estados Unidos y México de aquellos componentes electrónicos que los 3 países importan de Japón, de China y de Corea del Sur. O sea, las famosas cadenas. Voy a tener que hacer acuerdos comerciales. Tiene ya México con la reciente firma del TPP. Ahora habrá con la Unión Europea y próximamente parece que concluirá la renegociación del TLC, que incluye cerca de medio centenar de países. De esto estamos hablando con Aribel Contreras, coordinadora de la carrera de negocios internacionales de la Ibero. Contigo me quedé, Demian Sánchez, como siempre especialista en asuntos de política pública, en la campaña Margarita Zavala. Y sí ha habido críticas, no ha estado exento de unos señalamientos. En el caso del TPP, críticas, incluso el cabildeo, como recordaba hace rato Aribel, de la industria del calzado, en efecto, diciendo aguas, porque esto abre la entrada de los productos chinos, hay ahí competencia desleal y puede tener efectos muy fuertes para esta industria nacional. Y otras organizaciones que ayer, justo Día del Trabajo, aprovecharon la conmemoración para señalar que los tratados comerciales generan o han venido generando precarización del empleo en nuestro país. ¿Cómo ves? Yo creo que tenemos que estar muy preocupados, efectivamente, porque hay muchas personas que tienen empleos precarios, pero no es culpa de los tratados de libre comercio. Los empleos precarios los tenemos, pues, históricamente. Hay 52 millones de personas en pobreza en este país. Si no estuviera la armadora de Honda en Guanajuato, pues a lo mejor muchas de esas personas estarían en empleos informales, con su changarrito, a lo mejor en el campo. Y entonces, o migrando. Exactamente. Y entonces, que una armadora o cualquier empresa multinacional venga a México y pague salarios malos,
es un reflejo de las malas condiciones que teníamos aquí, no es culpa de un tratado de libre comercio. Si acaso, pues de cierta forma lo podríamos decir, se aprovechan de las malas condiciones. Claro. Entonces, por supuesto que tenemos que, cuando firmamos un tratado de libre comercio, pensar en estas cosas, pero insisto, aquí el tratado de libre comercio no es la solución. Y si acaso, yo creo que los tratados de libre comercio sí han traído mejores empleos, nos falta mucha transferencia de tecnología, como comentaba Aribel, pero sí han mejorado empleos en muchas ciudades. Toda la zona fronteriza por eso se ha desarrollado más que el resto del país. Entonces, mi conclusión sería, sí tenemos que preocuparnos por mejorar los empleos, pero no le echemos la culpa a los tratados de libre comercio, si acaso nos están ayudando. Malas condiciones, dice Demian, pero malas condiciones son las que explican los malos resultados de los propios acuerdos. ¿Cómo ves tú? Yo comprendo muy bien la postura de la Cámara de Comercio de la Industria del Calzado de Guanajuato en cuanto a que pues temen que el calzado vietnamita va a venir a invadir el calzado mercado mexicano, porque allá pagan el 50% menos de los salarios de lo que se paga aquí en México y porque Vietnam es el cuarto exportador a nivel mundial del calzado, además de que ellos importan componentes chinos, entonces ahí está el temor de esta triangulación comercial. Sin embargo, yo coincido totalmente con Demian de que un Telecán o un Telecec, sea con quien sea, no es ni la solución a los problemas internos, pero tampoco es el culpable. Finalmente debe de haber políticas públicas internas en los países que vayan de la mano. Pero fíjate qué paradójico. A ver, malos salarios por malas condiciones, pero en tratados como el TLC, una de las condiciones que tratan de impulsar los socios, Estados Unidos y Canadá, es, oigan, suban el salario porque eso es un dumping. Es lo mismo, porque no me perdí la ironía que decía, bueno, es que nos estamos quejando que ahora un país va a tener salarios menores que nosotros y ¿qué vamos a hacer? Pues esto es lo que lleva a Estados Unidos diciendo décadas, Canadá, sí, exacto. Entonces yo creo que es muy natural que esa preocupación venga. Hay que tener salvaguardas, por supuesto, hay que hacerlo de forma inteligente. Hay algunas industrias que sí, por su interés nacional hay que proteger o por lo menos por un rato. Pero no, insisto y coincido, el Tratado de Libre Comercio no es ni el problema ni la forma de solucionarlo. Pero ojo, vaya, más bien el proceso que hemos seguido en este país ha sido de aumentar en la, digamos, en la desprotección, lo pongo entre comillas. Con la Unión Europea, hasta donde sabemos, va a ser mercado ya libre de impuestos, incluido los productos agrícolas. Y en el caso de Asia, pues ahí están las demandas de la industria del calzado. Más bien, es una apertura total. Cuando hay países, pienso en el mismo Estados Unidos, que mantienen salvaguardas y mantienen la protección, ahí está pues, su amenaza sobre el acero y el aluminio. Sí, estoy segura de que por parte de la Secretaría de Economía se está visualizando que también va a haber mecanismos de protección a la industria nacional. Esta apertura que México va a tener una vez que se ratifique por parte de al menos 6 de los 11 países miembros del TPP, entraría en vigor 60 días después. Y una vez que entre en vigor... México fue el primero, hay que decirlo. O sea, trae una aceleración. Faltan 5, nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que aquí lo importante es que la industria del calzado no se va a abrir al 100% de inmediato. Hay un proceso paulatino donde en 13 años estaría ya al 100% libre de arancel. Entonces, aquí lo importante es ver qué va a hacer ProMéxico, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico Local de Guanajuato para poder ayudar a todos estos fabricantes. Tiempo para reconvertirse. Es correcto. No podemos tampoco cerrarnos al proceso natural del libre comercio, de esta globalización, porque México requiere de socios comerciales. No podemos regresar a una época proteccionista porque estamos viendo que eso no es la solución. Sin embargo, sí debe de haber un acompañamiento a los microempresarios. A ver, pero no deja de ser paradójico, ¿no? Sí, apertura en términos de tratados, pero al mismo tiempo en un momento en el que el mundo, el libre comercio tiene más críticas que lo que había tenido en las últimas 3 décadas. E incluso internamente tienes candidatos que están pensando que hay que tener, más bien, ir a modelos anteriores como el desarrollo estabilizador. Es que, o sea, sí hay unas contradicciones. Por supuesto, pero por definición los tratados de libre comercio pues sí conllevan o generan ciertos ganadores y ciertos perdedores. El problema es que el Estado, en México y en muchos otros países, no acompaña de forma adecuada a los perdedores o a los que están desplazados. Entonces, en vez de pelearnos por subir el sueldo en Vietnam, subamos la escalera tecnológica y más bien vamos agregando mayor valor a nuestros productos. Entonces, si generamos zapatos en vez de los más baratos que los esperamos vender regalados en Estados Unidos,
generemos con mayor valor agregado o mejor migremos a industrias donde hay pues mayor tecnología, mayor innovación y todo eso, y entonces ahí es donde sí podemos aspirar a que empiecen a mejorar los salarios y las condiciones de vida. Entonces yo no me estaría peleando por esto, digo que sí son importantes, pero si vamos a abrir, entonces ya no nos preocupemos tanto por eso y vamos acompañando para que sí podemos migrar y generar mejores productos. Y dicho sea de paso, ya me estoy yendo, pero dicho sea de paso, poco estamos escuchando esta clase de planteamientos en general en las campañas, ¿eh? Por supuesto. No estoy escuchando planteamientos muy claros En el sobre segundo TLC, debate ni se sobre espera. el TPP, ni... No estoy escuchando mucho, yo no sé ustedes. Yo esperaría que en el segundo debate, que son temas de la agenda propuestos, justamente cada candidato Migración, haga un plan. inversión, seguridad fronteriza, política exterior, relaciones comerciales multilaterales, y yo agregaría 2 más. Ojalá nos estén escuchando para que lo agreguen en la agenda. Apúntenle los 5 candidatos lo que quiere que incluyan a Aribel, por si no. Es con el INE para decidir los temas. Política industrial y una política de innovación. Si México no innova y no desarrolla industria, México se va a rezagar si continuamos con este modelo que actualmente tenemos. Definitivamente. Bueno, pues nada más hay que ver cómo hemos caído en la tabla de inversión. Si en el 2010 estábamos en el 8º lugar, hoy estamos en algunas de las principales mediciones en el 17. ¿Cómo la ves? Y cayendo. Entonces. En el tema de por qué no se oye mucho en las campañas, yo estoy convencido que, y digo, aquí meto el comercial rápidamente, en la campaña de Margarita Zavala hemos generado muy buenas propuestas. El tema es que cuando generamos una propuesta sustantiva, como por ejemplo algo que tenga que ver con el TPP, no hay mucha resonancia en los medios, no hay el interés, pero no falta alguna declaración de una amnistía o de la alianza de todos de la mafia en el poder, y eso invade el ciclo de noticias y estamos 3 días atorados en eso. Entonces yo por eso, pues por lo menos felicito la iniciativa de este programa, que sí nos trae a discutir estos temas que son fundamentales, pero a lo mejor no requieren la atención, o no reciben la atención necesaria en los medios. Entonces ese papel, las campañas tenemos que hacer un mejor esfuerzo, pero también los medios y los ciudadanos en pedir mejores propuestas. Muy bien, pues a mí ya se me fue el tiempo. Me voy corriendo. Muchas gracias. Al contrario. Aribel Contreras, muchas gracias.